Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Un gusto grande a todos de saludarles y también a sumarse a este tiempo de aprendizaje. Hoy vamos a tener el gusto, también el privilegio de estar con un gran profesional que nos va a estar conversando sobre temas de cirugía. Bien, hoy vamos a tener un tiempo de poder aprender, de poder también conocer un poco acerca de lo que es la parte de la experiencia que tiene el doctor. Bien, el doctor gentilmente accedido a nuestra invitación a poder participar y también mostrarnos un poco más de su trabajo. Es un placer grande para mí que el doctor también esté aceptando nuestra invitación. La verdad es un placer grande para mí y un gusto personal también que tengamos este tipo de profesionales, también de nuestra querida patria Bolivia, bien, para también poder mostrar un poquito el trabajo del que se tiene, bien. Doctor, muy buenas tardes. Doctor Luis, ¿está ahí? ¿Cómo está, mi querido Wilson Martínez? Para mí es el Qué gusto, gusto pues. grande, mi querido Doc. Qué felicidad podernos encontrar por esta plataforma para poder también estar por acá. Realmente para mí es un placer. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación, querido Doc. Gracias también por acceder a su persona. La sencillez lo hace muy grande. A los que nos encanta la docencia, sabemos de que es algo muy lindo. Y ya se van sumando mucho más colegas. Hay colegas también que si quieren mandarle saludo al querido Doc y todo, también. Mi querido Doc, ¿cómo está? Bueno, acá con bastante expectativa, se ha preparado bastante material para poder entender una de los capítulos de lo que es la cirugía bucal y maxilofacial, el fantástico mundo de las infecciones, que obviamente de un tiempo a esta parte ha ido pues teniendo más fuerza, ya que existe bastantes complicaciones, ¿no? En nuestra área, sabiendo que la cavidad oral es una de las zonas más complicadas del cuerpo humano y por ende, más aún si realizamos una extracción dental, si el paciente no se nos cuida, etcétera. Entonces se ha logrado hacer una sinapsis bastante importante de los años de mi especialidad en el Hospital de Clínicas y hasta el momento como docente instructor de la residencia del Hospital de Clínicas para poder llevar a cabo diferentes diagnósticos y procedimientos de acuerdo al caso que amerite, ¿no? Perfecto, Doc. Ya vemos gente, colegas que se están sumando, colegas de Bolivia, de la Argentina, también de México, también de Colombia. También tenemos colegas que se están sumando también de diferentes lugares. Doctores, también queremos saber de qué países nos están acompañando, ¿no? Doctor, cuéntenos cómo está La Paz, cómo está el Hospital de Clínicas. Usted es uno de los instructores ahí de la residencia de cirugía bucomaxilofacial. Sí, aprovecho para saludar a mis residentes de la especialidad de cirugía maxilofacial, que al momento son 5 residentes. Tenemos 2 seres 1, 2 seres 2, un R1, los cuales están básicamente estando en la punta de lanza, ya que muchos odontólogos no están atendiendo la consulta, menos si son la parte quirúrgica. Nosotros estamos tomando las cirugías con todos los cuidados pertinentes, pero realmente estamos entrando, rezando, orando mucho para protegernos, porque realmente es un alto riesgo, aparte del coronavirus. Usted sabe, doctor, que maneja también el área quirúrgica. Están muchas otras enfermedades, como el VIH, hepatitis. En nuestra área manejamos lo que son fluidos y sangre, y la boca es una de las puertas que entran, pues la mayoría de las enfermedades entran por boca. Entonces nosotros como odontólogos tenemos que precautelar, orientar al paciente para todo aquello, ¿no? También aprovecho, doctor, para saludar a mis colegas de Oruro. Yo soy orureño de corazón, a mis compañeros del Colegio de Odontólogos de Oruro, mis compañeros de colegio del Colegio La Salle de Oruro, a mi familia, a mi mamita, a mis hermanas, a mi esposa, a mis hijas,
que siempre me han apoyado en este tipo de actividades, y un fraterno abrazo pues a mis alumnos, a mis futuros estudiantes, a mis futuros profesionales que estamos formando con ellos. Esta charla que he preparado no la quiero hacer aburrida, más por el contrario, lo he preparado de una manera más dinámica para poder entender, porque para poder entender lo macro, yo tengo que entender lo micro, y ahí está la importancia, ¿no? Muchos colegas a veces, cuando uno está estudiando en la universidad, te meten mucha materia, lo que es microbiología, farmacología, fisiología, patología, y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Y por qué me están explicando todas estas cosas? Yo quiero directamente curar dientes, poner una prótesis, qué sé yo, pero se ha visto que en cirugía bucal realmente todos los conocimientos que nos han enseñado en materias básicas se aplican. Desde colocar una anestesia, qué nervio voy a usar, hacer un colgajo, dónde voy a hacer el corte. Farmacología, sabemos también que es el tendón de Aquiles de todos los odontólogos, creo, a nivel mundial. ¿Y por qué un odontólogo no tiene tanto conocimiento en farmacología a diferencia de un médico? Es que el médico todos los días pues da recetas a todas las enfermedades, todos los años llevan fármaco. Entonces, el conocimiento, pienso yo, de que tiene que ver dos cosas muy importantes para que un conocimiento se te quede acá. Repetir y repetir. Por ejemplo, doctor, su número de carnet de identidad, ¿qué número es? 52-41-901, si no me equivoco, el de Bolivia. ¿Cuánto tiempo ha tardado en memorizarse ese número? Uno creo que fue varias veces. Es Había verdad que... Exacto, tenía que haber interés, porque tenía Sí. que saber ese es su número, y la otra, la repetición. Lo mismo pasa con el Padre Correcto. Nuestro, el himno nacional, que has tenido que repetir. Entonces, en nuestras áreas es lo mismo, ¿no? Saber las dosis, saber toda la parte repetitiva, que a veces después se vuelve mecánico, pero hay una parte que sí tienes que repetir, pero para eso te tiene que gustar, tienes que llenarlo acá, no es que se entre acá y se sale por acá, ¿no? Que a veces los alumnos, y a veces muchos de nosotros hemos tomado eso, importancia que el docente le haga gustar la materia, no la haga odiar. Yo pienso que ese es un punto muy importante en el área de la educación que se mantiene, ¿no? Perfecto, sí, comparto plenamente con lo que usted dice, Doc. La educación, principalmente a los que nos apasiona la parte quirúrgica, bien, tiene que ser dado como algo que se pueda realizar, bajarlo a la tierra, algo no inalcanzable, y siempre hay buenas formaciones en cuanto, mientras uno tiene la posibilidad de enseñar algo, es algo muy bueno, es algo agradable, y también está bueno porque también personas como usted generosamente ha accedido a nuestra invitación para también mostrarnos un poquito del tema que hoy vamos a tener, mi querido Doc. Cuando usted quiera, mi querido Doc, el auditorio es suyo. Hoy vamos a tener un tiempo de poder compartir a la gente que se está sumando. Hay muchos colegas que ya están mandando sus saludos. También queremos saber de qué país nos están acompañando. Y siempre después de la charla del doctor Neme vamos a tener un poquito más de la parte nuestra, ¿bien? Y también también si ustedes tienen algunas preguntas, los vamos a hacer al finalizar de la charla, con mucho gusto, también con mucho aprendizaje, porque el aprendizaje es ida y vuelta, siempre se va aprendiendo todo el tiempo. Vamos a tener también este tiempo de poder aprender. Mi querido Doc, adelante con el tema que hoy nos tiene preparado. La verdad, se ha creado una muy buena expectativa y todos estamos ansiosos también de seguir aprendiendo. Excelente. Bueno, entonces arrancamos con nuestra presentación, mi querido doctorazo. Estamos, ¿sí? Perfecto, sí, Doc. Se ve todo. Adelante. Bárbaro. Entonces, para los que no me conocen de otros países, es un gusto poder compartir con ustedes, colegas, este tema tan apasionante y obviamente también preocupante en el área de odontología, las infecciones. ¿No? Soy docente instructor de la residencia médica del Hospital de Clínicas en La Paz, Bolivia. La Paz se encuentra a
más o menos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, compartiendo con las diferentes características. Bolivia, en estas condiciones, tanto climáticas y todo lo que concierne, tiene sus peculiaridades, a diferencia de otros países vecinos, como lo que es la Argentina, lo que es Brasil, lo que es Chile. Con Perú se comparte mucho la parte biológica, el comportamiento, y sabemos muy bien que Perú y Bolivia antes en la historia se constituía básicamente pues eh, una sola parte, ¿no? Entonces se comparte mucho con los hermanos peruanos. En ese interín, mis queridos colegas, el Hospital de Clínicas es un centro de formación a nivel Bolivia. Nuestra tabla de contenidos, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Son una pequeña introducción, la fisiopatología, casos clínicos, nutricéuticos, análisis y más. Es un quirquinchito, como les decía, yo soy de Oruro, hermoso animal típico de la ciudad de Oruro, la tierra que me vio nacer, ¿sí? El Hospital de Clínicas, al fondo el poderoso Illimani, una entidad bastante mística en lo que refiere a lo que es la ciudad de La Paz. Y aquí vengo con este pequeño eslogan, ¿no? Como dice, lo que bien se aprende, nunca se olvida. Todos los conocimientos que nosotros hemos adquirido en materias básicas, me refiero a anatomía, histología, fisiología, etcétera, básicamente se aplican en cirugía bucal. De cómo vamos a hacer un colgajo, cómo vamos a colocar una anestesia, etcétera, etcétera. Entonces vamos a volver a repasar algo de lo que hemos llevado en básicas para poder entender realmente lo profundo de lo que es las infecciones. Nuestra profesión como tal básicamente tiene tres pilares, ¿no? La estética dental, lo que es la fonación y la masticación. Todo odontólogo, si quiere realizar un tratamiento adecuado, tiene que darle pues la estética, porque eso normalmente a veces vienen los pacientes para que les rehabilitamos la cavidad oral. El paciente tiene que poder hablar bien, ¿no? Ahí va lo que es la fonación y obviamente la masticación. Si un odontólogo cubre con estos tres pilares, ese sí se consideraría un buen odontólogo, porque hay muchos pacientes que por decirles una prótesis removible solamente se pone en la prótesis removible para salir a la calle, pero no lo usa porque le molesta o todo aquello, ¿no? Entonces son importantes los datos que les tengo acá. Por otra parte, este eslogan es bien importante que ustedes lo manejen. Al hacer un buen diagnóstico, yo voy a realizar obviamente un buen tratamiento. Al hacer un mal diagnóstico, voy a hacer un mal tratamiento. Pero para que yo pueda diagnosticar una patología X, yo tengo que tener conocimientos ya pues anteriores. Si digamos yo veo una úlcera en cavidad oral, yo tengo que saber todos los tipos de úlceras que hay y todas las noxas, lo que causa esas úlceras y el por qué se producen eso. Yo puedo, si viene un paciente a la consulta privada o a la consulta donde ustedes están, veo una úlcera y el paciente viene por una caries dental, por decirles, para curar, yo en la historia clínica y en el examen físico le preguntaré, pues, señora, ¿hace cuánto tiempo tiene esta úlcera en su boca? Porque no nos olvidemos, colegas, que una úlcera que no cicatriza por más de 2 semanas puede que sea cáncer. Entonces nosotros como odontólogos somos los primeros a veces en detectar lesiones cancerígenas en cavidad oral, ¿ok? Es por eso que es importantísimo el diagnóstico. Para poder diagnosticar diferentes enfermedades, yo tengo que leer mucho. Actualmente hay muchos libros para poder leer de una manera adecuada y tener todo eso, ¿sí? La historia clínica y el examen físico son herramientas muy importantes para el diagnóstico. Y aquí cabe recalcar lo siguiente, colegas. Muchos de nosotros a veces no hacemos una buena historia clínica. Obviamente, en nuestra profesión que tenemos, existen diferentes tipos de historias clínicas.
una historia clínica para periodoncia, otra historia clínica para ortodoncia, otra historia clínica, ¿no? En cirugía, por ejemplo, hay cierto tipo de preguntas que se realizan que no tiene nada que ver, por ejemplo, con ortodoncia o que no tiene nada que ver con periodoncia. Entonces, pero desde mi punto de vista, colegas, si ustedes van a realizar un tratamiento integral, nosotros tenemos que hacer realmente un examen físico completo, un examen, una historia clínica adecuada, más aún con estos problemas que estaba viendo con el COVID, para poder diagnosticar o sospechar de que ese paciente pueda tener esta enfermedad. Entonces, la historia clínica, el examen físico, poder conversar con el paciente es sumamente importante. Muchos de nosotros alguna vez fuimos al médico. El médico a veces nos da a nosotros por un número, una letra, que pase el paciente número 3, que pase el paciente número 4. El paciente se sienta. ¿Qué es lo que hace el médico? A ver, ¿qué le pasa? ¿A qué se dedica? Muy fríamente. Tiene que haber empatía. Ustedes cuando traten a sus pacientes, tienen que pensar que están atendiendo a su papá, a su mamá, a sus hermanitos, con mucho cariño, porque el médico de un tiempo a esta parte es muy frío. Nosotros tenemos que atender con calidad y con calidez. La calidez humana es importantísimo. Y peor todavía en la parte de odontología. ¿A quién le gusta ir a un consultorio dental? Hoy día me van a sacar mi muela, yes. No, no hay eso. Paciente viene con mucho temor, paciente viene con mucho miedo, todo aquello. Es por eso que en la historia clínica es importante de que el paciente te conozca, que sepa qué es lo que vas a hacer, qué procedimientos le vas a realizar, hagan dibujos, esquemas para que ese paciente sepa lo que le vamos a hacer en el procedimiento quirúrgico. Y si tú le demuestras a tu paciente que tú sabes, ese paciente va a confiar en ti en un 100%. Entonces ese paciente al momento de la cirugía se va a poner súper tranquilo, te va a colaborar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al paciente tengo que decirle, mire señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Le voy a hacer una serie de preguntas, por favor, que quiero que usted me responda de una manera adecuada para que no tengamos ninguna complicación durante ni después de la cirugía. No ir directamente ya, ¿cómo se llama? No. Entonces tenemos que crear empatía con nuestros pacientes. Muchos de nosotros hemos tenido pacientes extremadamente colaboradores, poco colaboradores o nada colaboradores, ¿sí o no? Entonces tenemos que saber tratar al paciente, tener el famoso ojo clínico. Este paciente sí me va a ayudar, este paciente no, etcétera. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta si un paciente te va a colaborar? Justamente hablando. Si tu paciente te mira a los ojos, si no te mira a los ojos, si cuando te da la mano te estruja fuertemente o solamente es débilmente, ahí uno se da cuenta si ese paciente es de carácter fuerte, si ese paciente es de carácter débil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta que la historia clínica realmente tiene un papel fundamental en el proceso de poder rehabilitar o tratar a nuestros pacientes, ¿ok? Entonces vayamos a la historia clínica. La historia clínica no es aparte de hacer un interrogatorio, no nos olvidemos que es un documento médico legal, que si es que había un problema X, la historia clínica nos puede salvar la vida. No se olvide de que al paciente tienen que hacerle firmar la historia clínica o el expediente clínico. A veces le decía, tiene que volver tal fecha, fírmemelo por favor acá. Listo, ¿ok? Porque a veces el paciente no viene y después está con su absceso y no sé qué. ¿Y por qué no has venido? No, no me ha dicho el doctor que tenía que venir un ratito, un ratito. Aquí está en el expediente clínico que tenía que venir a tal hora, tal fecha, aquí está, y aquí está su firma. ¿Cómo que no se le dijo? ¿Ve? Entonces, esos son respaldos que ustedes tienen que tener en el común diario para que no tengan problemas en la práctica odontológica diaria. Entonces, vayamos, ¿no? El nombre, ya les decía, si el paciente ya les da su nombre, trátenlo por su nombre, pues. ¿Cómo estás, Juan? Yo me llamo Juan Pérez, por decirle, ¿no? ¿Cómo estás, Juan? Eh, ¿Cuántos años tienes, Juanito? ¿Me puedes decir, por favor?
Yo tengo 35. Excelente, muy bien. Sabemos que es varón porque es Juan, ¿no? La ocupación. La ocupación y el estado civil, colegas, son dos preguntas que a veces uno lo toma a la ligera. Ocupación, qué sé yo, arquitecto. Estado civil, soltero. Y seguimos haciéndolas. No, no, no. Aquí tenemos que hacer un stop y hablar un poquito con el paciente. No podemos comparar un paciente que tenga una ocupación, qué sé yo, de un ingeniero, ingeniero de caminos, por decirle, que está todo el día trabajando, está bajo el sol, a veces comerá, no comerá, etcétera, con un trabajo, digamos, de un secretario o una secretaria que está ahí, que no tiene mucho trabajo. Entonces, ¿a dónde me voy con esto? El nivel de estrés. El nivel de estrés es uno de los elementos fundamentales que nosotros tenemos que detectar, ¿ya? Tenemos que detectar, ¿para qué? Porque un paciente que está estresado está inmunológicamente inmunosuprimido. Ojo, mucho cuidado con aquello, porque a veces nosotros hacemos exámenes, le hacemos la cirugía, le tomamos laboratorio y demás, todo estaba ok, y se nos infectó. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha infectado? Que había así que el paciente estaba muy estresado y todo aquello, ¿no? Entonces, por eso es importante preguntar la ocupación del señor. El estado civil, lo propio. ¿Quién está más estresado? ¿Un soltero o un casado? ¿Me entiende? Una persona casada básicamente tiene pues más responsabilidades en la familia, en el hogar, que no tiene que faltar el pan de cada día y todo eso. En cambio, el soltero, si come, come, si no, no come, ¿no? Entonces, si tu guavita te dice a ti, papá, tengo hambre, tú tienes que conseguir de donde sea, ¿no? En cambio, el soltero ya si come, se aguanta y todo aquello, pero en cambio, el casado, con todas las situaciones, pregunten, ¿cómo? ¿Estoy soltero, casado? Estoy casado, muy bien, qué lindo. ¿Cuántas guavitas tiene? Es también diferente una guagua que tenga 5 o 6 guaguas, ¿sí o no? Entonces, la diferencia de estrés, de trabajo, tiene que tomar en cuenta. Entonces, la ocupación y el estado civil tienen un papel fundamental en la historia clínica. No se olviden, por favor. También los hábitos. Y aquí hay un detalle bien interesante, ¿no? Nosotros cuando éramos jóvenes, a veces íbamos al médico y el médico, ¿qué te decía? Fuma y tú dentro de tu cabeza decías, si le digo que fumo, ufa, me va a decir que soy un adicto o alguna cosa. Pues no, y le digo, no, no, doctor, no, no fumo. Ya. ¿Usted bebe? Y dentro de tu cabeza, si le digo que bebo, me va a decir que soy un borracho. No, no, no bebo, doctor. Y sin embargo, esas dos preguntas son importantes en nuestra historia clínica, porque saben muy bien ustedes que las personas que fuman y beben a la vez tienen un alto porcentaje de tener cáncer oral. Y el examen físico nos va a descubrir si ese paciente nos dijo o no nos dijo la verdad. Claro, un paciente que fuma se le nota clarito en las mucosas, en el amarillo de los dientes, en la mano por el cigarrillo, etcétera. Entonces, para que el paciente nos diga con toda la veracidad que corresponde al caso, por eso tenemos que crear empatía antes de hacer la historia clínica. ¿Me entienden? Ahí está, si fuma, si bebe, como habíamos comentado. ¿Sí? Acá en Bolivia y en Perú se masca bastante la coca por las tradiciones que se tiene en nuestro medio. Había comentado con algunos colegas ecuatorianos, por ejemplo, yo pensé que Ecuador también le metía duro a la coca, pero no. Me dijeron que en Ecuador masca muy poco, más es en Bolivia y en Perú que se masca bastante la coca. Y pacientes que mascan coca, básicamente al masticar esta hojita, se produce bastante masticación, ¿no? Que van de un lado a otro lado, y el hueso se calcifica más, a diferencia de una persona que tiene una dieta blanda. La gente del altiplano, por ejemplo, que son La Paz, Oruro,
Potosí y el lado peruano, lo que es Puno, Juliaca, parte del Cusco, porque Cusco está casi a la misma altura de la ciudad de La Paz. Entonces, nosotros hemos visto, ¿no? Que cuando se hace una extracción dental, ¡pac!, se rompe la corona antes de que el alveolo se dilate. O sea, son datos bastante interesantes. Y si tú, en el momento de hacer la historia clínica, obvias estas preguntas, ¿qué es lo que va a pasar? Tú haces la extracción dental, ¡pac!, se rompió el diente y tenemos que ponernos en el lugar del paciente. Tenemos que ponernos en el lugar del paciente. Imagínense si no nos dicen nada y el doctor viene y ¡pac!, lo rompe la pieza dentaria en la boca, realmente es bastante molestoso y uno se asusta. Pero si tú le explicas, mire señor, como usted mastica coca, o es un tostado, cosas duras, o es bruxómano, etcétera, posiblemente se va a romper la corona en el momento de hacer la extracción dental, y lo otro puede que vamos a tener que hacer un colgajo. ¿Qué es un colgajo? Es un pequeño corte para retirar la pieza dentaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y eso no sé si les ha pasado, colegas. Si tú quedas con un precio con un paciente, por decirle 50 bolivianos, una extracción dental, no le dijiste esta situación de la coca tostada, etcétera, pero el paciente había sido que veas coca tostada, etcétera, ¡pac!, rompes la pieza dentaria, fracturas la pieza dentaria en boca y ese rato te vuelves loco, quieres sacarlo la pieza dentaria, haces tu colgajo, etcétera, etcétera, y había otros pacientes que están esperando afuera, te estresas y como quieres sacarlo al diente, te tiras 2 horas a sacar el diente, te complicas más y cuando ya le suturas, le sacas el diente y todo eso, ¿cuánto te va a pagar el paciente? Lo que quedaron al principio, ¿no? Los 50 bolivianos no te va a pagar el resto y a veces los pacientes, algunos sí son conscientes y otros no. Entonces es bueno siempre marcar la cancha ahora con este tipo de pacientes, ¿ok? Muy bien. Dentro de las enfermedades sistémicas, que es otro capítulo aparte, ¿no? Que tenemos que tomar muy en cuenta, las enfermedades más comunes, por ejemplo, el SIDA. El SIDA sabemos que bien es un medio de contagio de transmisión sexual, etcétera, que básicamente actúa a nivel de los linfocitos CD4. La mayoría de los linfocitos CD4, ¿dónde se encuentran? En todo el tracto gastrointestinal, en las famosas placas de Peyer. Las placas de Peyer, histológicamente, si nosotros hablamos, vemos microscópicamente linfocitos CD4. Dentro del gran número de células de defensa que tiene nuestro organismo, ustedes saben que se clasifican las células blancas en glóbulos rojos y glóbulos blancos. Las células blancas se subdividen, ¿no?, en granulocitos y agranulocitos. Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos son los que van a conformar los granulocitos y los agranulocitos, los linfocitos y los macrófagos, ¿sí? Los neutrófilos que son la primera línea de defensa del organismo, tienen sí un poder bastante interesante de poder eliminar a bacterias. Pero existe otro tipo de células que son mucho más letales para bacterias, hongos y demás, que son los linfocitos. Y de los linfocitos, en su gran variedad de linfocitos que existen también en el organismo, los CD4 son unas células altamente capacitadas para poder eliminar. Pero uno se pregunta, ¿por qué hay tanta cantidad de linfocitos CD4 tan específicos en el tracto gastrointestinal? ¿Por qué? Porque cuando todo lo que comemos, ¿por dónde ingresa? Por la boca. El ambiente está completamente contaminado. ¿Cuántos de nosotros nos lavamos bien las manos antes de comer algo? Ahora, con esto de la pandemia recién, todo el mundo se anda lavando bien las manos y estoy segurísimo que las enfermedades gastrointestinales han disminuido en un gran porcentaje, ¿no ve? Entonces, esos detalles son importantes. En un ml de saliva hay alrededor de 10.000 bacterias, más o menos. Y obviamente eso deglutimos y esa saliva se va al estómago. El estómago tiene alrededor de 1 kilo de bacterias. Entonces, es por eso de que tiene todo el tracto gastrointestinal, tiene que estar recubierto de una barrera biológica altamente
calificada y capacitada para frenar a las bacterias que van a ingresar a planos profundos. Es por eso que las placas de Peyer están ahí. Entonces, ¿dónde termina el tracto gastrointestinal? En el ano. Ahí termina, ¿verdad? ¿Y cómo se contagian los pacientes con VIH? Por tener relaciones sexuales anales. Cuando se produce la penetración por el ano, se producen pequeños desgarros a nivel de la mucosa anal y del miembro, provocando lesiones microscópicas. Entonces, el virus ya no tiene que buscar. El virus está ahí, ¡pic! Inmediatamente se activa porque busca los linfocitos CD4. Los virus, como bien ustedes saben, buscan los elementos confiables por donde se van a poder reproducir. El virus de la hepatitis, ¿dónde le gusta ir? Al hígado. El virus de la rabia, ¿dónde le gusta ir? Al sistema nervioso. En este caso, del virus de que estamos hablando, el COVID, ¿dónde le gusta ir? A los pulmones, vías aéreas, ¿no? Entonces, el virus del SIDA le gusta ir a los linfocitos CD4. Entonces, los linfocitos CD4 disminuyen. Por eso se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y hay una enfermedad que está en estrecha relación con los pacientes que tienen SIDA. ¿Cuál es? La tuberculosis. Pacientes con tuberculosis, tengan mucho cuidado. Paciente que tose por más de 2 semanas, pero toses con flemas, con esputos, ¿qué se llama? Temperaturas nocturnas, pierden peso rápidamente, esos pacientes pueda que tengan tuberculosis. No se olviden que la tuberculosis es una enfermedad oportunista. Todos nos hemos vacunado contra la tuberculosis. Nosotros tenemos acá en el brazo una como especie de herida que parece como si nos hubieran hecho con el cigarrillo, ¿no? Pero esa es la vacuna de la tuberculosis. Pero uno se pregunta, pero si nos han dado, si nos han puesto la vacuna, ¿por qué nos puede dar tuberculosis? Justamente porque tu sistema de defensa está bajo. Y si tú estás en contacto con un paciente tuberculoso, etcétera, ten mucho cuidado. Cuando ustedes están en la consulta dental y hay un paciente que está tosiendo afuera, ya se les tiene que parar la oreja. O está con COVID o está con tuberculosis. ¿No ve? Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta las enfermedades sistémicas. Un odontólogo actualmente tiene que repasar las enfermedades sistémicas para poder llevar a cabo buenos procedimientos, ¿ok? Fiebre reumática, el lupus, que son enfermedades inmunosupresoras, pacientes a veces que vienen con epilepsia. Un paciente que tiene epilepsia, podemos hacer procedimientos quirúrgicos, pero siempre y cuando esté tomando sus medicamentos. A veces el paciente miente, la verdad. ¿Está con su tratamiento médico? Sí, doctor, te dice. Sin embargo, no está. Y tú le colocas la anestesia y el paciente empieza a convulsionar. Y tú te pones loco, y tú dices, ¿qué pasó? ¿Por qué está convulsionando el paciente si me dijo que estaba bajo tratamiento? Mentira, no estaba bajo tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que hacer interconsulta con su médico tratante. A ver, señora, bueno, muy bien, yo le voy a atender, pero necesito, por favor, que su médico tratante me dé la autorización para que yo le haga el tratamiento dental que usted refiere. Muy bien, listo, le traen su nota de su médico actualizado. Listo, ustedes hagan lo que tienen que hacer en cavidad oral de su paciente que acude a la consulta, ¿ok? Muy bien. Pacientes diabéticos, mucho cuidado con pacientes diabéticos de igual manera, que la mayoría de los pacientes diabéticos se complican con infecciones realmente muy severas que incluso pueden llevar a la muerte del paciente. Con las 4 P's, ¿no? Polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, saber qué tipo de diabetes es, tipo 1, tipo 2, etcétera. Y lo mismo, el paciente diabético te miente, te dice, doctor, tengo diabetes, estoy compensado y quiero que me extraiga esta pieza. Tú confías en la palabra del paciente, ¡pac!, le extraes la pieza dentaria y listo, si le hizo su absceso o no cicatriza bien, etcétera, etcétera, etcétera. Tengan mucho cuidado, colegas, con pacientes con enfermedad sistémica. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar odontología por 5 años, ¿verdad?
Y los médicos de igual manera se han dedicado 5 años a estudiar pues medicina. Hagamos lo que sabemos hacer bien. La parte médica, si a ustedes les llega un paciente con alguna enfermedad médica, manden a hacer la interconsulta. Les daremos también un poco de trabajo a los médicos, ¿no? Bueno, también hay pacientes que nos presentan con coagulopatías, pacientes que tienen hemofilia, o pacientes que tienen leucemia, esos pacientes ni los toquen. Esos tienen que ser pacientes manejados básicamente en un hospital de segundo o tercer nivel, si está con warfarina, etcétera. Nunca los manejen solos estos pacientes, jamás. Siempre manejen con su médico tratante. No, no, yo he visto en un congreso tal el manejo de la warfarina, que tata, así se hace, tata. No, no. No se metan a camisa de 11 varas, por favor, colegas. Hagan interconsulta, el médico les da el visto bueno y todos felices y contentos. ¿Ok? Muy bien. Este dato es muy importante, es lo último que llegó sobre el COVID y que todo odontólogo, ya que ustedes saben que según la OMS y otras instituciones tomaron como riesgo fundamental a los odontólogos, ¿no? Porque estamos en contacto directos, face to face, con los pacientes. Entonces, esta guía es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, fiebre 38 grados o más, le damos un puntaje de 5. Una tos seca, 5. Dolor de cabeza, 5. Dificultad para respirar, 20. Dolores articulares, 1. Dolor muscular, 1. Dolor de garganta, 1. Escurrimiento nasal, 1. Conjuntivitis, 1. Dolor torácico, 1. ¿Cómo se interpreta esto? ¿No? Dice, cuenta tus puntos. Si es verde, menor a 10, por decirles, tengo fiebre de 38, entonces 5 puntos. Tengo tos seca, 5 puntos. 5 más 5, 10. ¿Lo ve? Entonces, cuando es verde, tranquilo, quédate en casa. Pero si es amarillo, como dice ahí, de 11 a 29, por decirles, tengo fiebre, tos seca, dolor de cabeza, ya es 15 puntos. Ya amarillo, ya tiene, ese paciente ya tengo que vaya a un hospital de segundo o tercer nivel a hacerse chequear. Y en rojo, más de 30. 20 puntos, dificultad respirar, más tu fiebre, 5 puntos, tos seca, 5 puntos, más dolor de cabeza, ahí ya se va básicamente 35 puntos, ¿sí o no? Entonces, esta es una guía muy interesante que he querido compartir con ustedes para que puedan tomar muy en cuenta y hacer un pequeño triaje a todos sus pacientes que ingresen a su consulta dental. Tomen muy en cuenta, por favor, colegas, estos datos que les estoy dando. ¿Sí? Muy bien. El examen físico, como les decía, nos vamos a dar cuenta si nuestro paciente nos ha mentido o no nos ha mentido. Vale. Muchos pacientes a veces vienen con piezas dentarias, como ven en la diapositiva, con movilidad grado 1, grado 2 o grado 3. Y yo les voy a comentar un caso de una coleguita joven que vino a la consulta, que le había atendido a un paciente que era albañil. Y este paciente albañil quería hacerse una prótesis y tenía piezas dentarias en la cavidad oral y por ende tenía que extraerse. Las piezas molares tenían movilidad grado 2, grado 3, se movían bastante. Y la colega, ¿qué dijo? Ah, no, esta es una simple enfermedad periodontal. Agarró el sindesmótomo, realizó la extracción dental, obviamente salió fácil, pero al cabo de 2, 3 días el paciente no volvió a su consultorio. Fue donde otro colega, y ese otro colega vio que en la zona estaba saliendo un tejido granulomatoso, maloliente, bastante sangrante, y obviamente el colega le pregunta al paciente, ¿qué ha pasado? No, fui donde una doctorita y me ha sacado mi muela y esa carne viciosa que le llaman los pacientes, empezó a salir y empezó a crecer rápido. ¿Y qué creen que hizo el colega? A veces en nuestra profesión, colegas, el peor enemigo
de un odontólogo, ¿quién es? Es otro odontólogo. Lastimosamente es así. En cambio, los médicos, no, imposible. Ellos son hermanos de sangre, son espartanos. Se cuidan, pero increíblemente entre ellos, pero en nuestra profesión no. ¿Qué le dijo el colega al paciente? ¿Quién te ha hecho esto? Te ha provocado cáncer. Vaya donde esa doctora y dígale que pague todo lo que el tratamiento que corresponde para hacer el tratamiento de tumores. El paciente, obviamente, fue donde la doctora recién y le dijo que al hacer la extracción dental la provocó cáncer. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Será que una extracción dental pueda provocar cáncer? No, no, pues, no hay tal. ¿Qué es lo que pasa, lo que pasó? Que el paciente ya ha debido tener pues un cáncer en seno maxilar, ya ha debido tener. Entonces, por eso es que tenía una movilidad grado 3, grado 4. Extrayeron la pieza dentaria y por ahí empezó a salir la lesión tumoral. Datos muy importantes, colegas. Por eso, como dice acá en la diapositiva, piensa mal y acertarás, dice, ¿no? Y puede que sea una enfermedad periodontal. Tienen que estar seguros de que es una enfermedad periodontal. Revisen, hagan sondaje, etcétera, etcétera. También puede ser un quiste o puede ser un tumor. Pidan exámenes complementarios. En este caso, miren, hay tártaro, retracción gingival y todo aquello, pero estemos seguros de que es realmente una enfermedad periodontal. Puede que sea una lesión tumoral o un quiste, ¿ok? Muy bien. El examen físico, de igual manera, vuelvo a reiterar, colegas, tenemos que revisar la palma de la mano. Cuando nosotros vamos al médico, ¿qué es lo que nos revisa pues el médico? A ver, abra la boca, saque la lengua, mire hacia arriba, muéstreme su mano, ¿eh? Claro. ¿Qué es lo que está buscando el médico? Están buscando signos de anemia al fijarse la palma de la mano. Está buscando, cuando el médico nos dice, mire hacia arriba, vemos la cara interna del párpado, y aquí estamos buscando signos de anemia. La esclera, que es el color blanco del ojo, si veo que está amarillo, ese paciente, usted tiene que pensar que ese paciente pueda que tenga alguna alteración hepática. Claro que sí. Entonces, si tiene alguna alteración hepática, fija que está alterado el tiempo de protrombina. Y si ustedes le van a hacer una extracción dental, fija que va a sangrar. ¿Se dan cuenta la importancia del examen físico? ¿Ya? Entonces, también, no sé si observan en la diapositiva, si son un poco más detallistas, hay descamaciones. Las descamaciones en la mano, en la piel, etcétera, te da a ti signos de desnutrición. La desnutrición obviamente es letal cuando un paciente contrae alguna enfermedad, ¿sí? Buen diagnóstico, buen tratamiento. En las infecciones, ¿no? El tiempo de evolución es corto, pero, acompañado de alzas térmicas y un dolor irradiado, y el dolor de muela, la odontalgia, es típicamente pulsátil. Listo. A grandes rasgos, tú estás definiendo que el proceso que tiene el paciente es una infección, por el tiempo de evolución, por las alzas térmicas que tiene y el dolor irradiado pulsátil. En cambio, un tumor maligno, el tiempo de evolución es corto, puede estar acompañado o no de dolor. Los tumores de cabeza y cuello, colegas, en su gran mayoría no duelen. Por eso es que el paciente se deja crecer, 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 crecer. Cuando ya la cosa está terrible, recién van al médico. Por eso ustedes, como odontólogos, tienen que revisar cualquier cosa en toda la cavidad oral. Revisen bien. ¿Cuántos de nosotros cobramos consulta dental? A veces muchos colegas no cobran la consulta dental, pero tienes que justificar tu consulta dental. Hazle una buena historia clínica, un buen examen físico y le explicas todo lo que está haciendo el paciente. Cuando le termina de explicar todo, casi unos 15, 20 minutos,
El paciente calladito te va a decir, doctor, ¿cuánto le debo de la consulta? ¿Me entienden? Bueno, el tiempo de evolución corto acompañado de dolor o no, parestesias, en algunos casos en tumores malignos, especialmente en tumores, por ejemplo, de parótida, que lesionan el nervio facial. El paciente puede tener lesiones del nervio facial, ¿no? Presentar asimetrías. Pérdida de peso. Pacientes que preguntan, ¿han notado que ha perdido peso? Sí. ¿Sangra? Sí. Y el examen físico revisan, hay aumentos de volumen en la región cervical o axilar, etcétera. Esas son adenopatías, características de las famosas metástasis. Por eso es importante revisar bien a nuestros pacientes. En cambio, un tumor benigno, básicamente es todo lo contrario, ¿no? Es un tiempo de evolución largo. El aumento de volumen puede presentar o no asimetría, no duelen, no sangran, no hay pérdida de peso, etcétera. El quiste es de igual manera, tiempo de evolución bastante largo, es un aumento de volumen que presenta asimetría, movilidad de piezas dentarias o migración, pero es completamente asintomático, ¿no? Dentro de los exámenes complementarios que nosotros pedimos, ya cuando un paciente con esas características viene, hacemos el famoso PAF, punción aspirativa con aguja fina, pedimos laboratorios, un hemograma, un coagulograma, tomografías, vemos si vamos a hacer una biopsia incisional o excisional, y después de eso recién programamos. O sea, se han dado cuenta, en cirugía no es entrar, cortar y salir. En cirugía tienes que prever al mínimo. Sabemos que cirugía es estresante, pero ¿para qué hacerlo más estresante? Imagínense si no se pide laboratorios, no se pide nada de nada, entras a operar y empieza a sangrar. Sangra, sangra y no sabes por qué está sangrando. No sabes qué pasó. Más estás tardando en aspirar la sangre que está en cavidad oral que operar. Y hace rato no le vas a decir a tu paciente, señor, señora, no sé qué está pasando con su sangrado, no para de sangrar, le voy a dar una ordencita para que se vaya a tomar su laboratorio. No, pues no. Es importante, por favor, colegas, los laboratorios. ¿Sí? Bueno, se dice que un crecimiento rápido es de semanas a meses, ¿no? Y se dice de meses a años un crecimiento lento. Este es un eslogan que se maneja, que es bastante interesante, ¿no? Si mi paciente viene con un aumento de volumen así de grande y le pregunto, ¿hace cuánto tiempo lo tiene ese aumento de volumen? Doctor, lo tengo hace unos 2 meses, es un crecimiento rápido. Pero si viene el paciente igual con el mismo tamaño de aumento de volumen, ¿hace cuánto tiempo lo tengo? Unos 10 años debe ser, doctor. Crecimiento lento, ¿no? A eso me voy. Entonces, para entender lo macro, debo entender lo micro. Si no entiendo lo micro, no voy a poder entender lo macro. Es por eso que después se preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es que no saben lo micro, pues. Si supieras lo micro, vas a poder entender lo macro. Bueno. Entonces, vayamos. Es el quirófano del hospital. Estos de la caries dental se maneja en todas las especialidades y cátedras en las facultades y en los posgrados, ¿sí o no? La caries dental sabemos que es una enfermedad infectocontagiosa que básicamente está producida por bacterias, tiene que ver un diente, una dieta rica en carbohidratos, el tiempo de exposición de todo aquello, se lo voy a pasar un poco rápido ya que eh, ya lo sabemos eso. Unas fotos espectaculares histológicos y cortes de una pieza dentaria donde el esmalte es corroído básicamente por el ácido láctico y el ácido pirúvico que provocan el Streptococcus mutas y sus ecuaces, ¿no? Como el lactobacillus, etcétera, que provocan la desmineralización del esmalte, ¿sí? Aquí hay un dato bastante interesante, ¿no? Que histológicamente los túbulos de dentina a nivel del esmalte amelodentinario, la unión entre el esmalte y la dentina, los túbulos de dentina son bastante pequeños.
pero cuando van llegando a la pulpa, los túbulos son más grandes, ¿sí? Y aquí hay un dato bien interesante. Miren qué bonita esta foto. Espectacular, donde se ve en cada conducto, en cada túbulo dentinario, está una prolongación de un odontoblasto. Qué espectacular, bello. Miren, en 1 milímetro cuadrado de dentina existen alrededor de 40 a 50 mil túbulos de dentina. Impresionante. Por eso es que el dolor de muela es pues bárbaro, porque está ricamente inervado en nuestras piezas dentarias. No nos olvidemos que en cada túbulo de dentina, aparte del odontoblasto hay las fibras nerviosas, las alfa, las beta, las gamma, ¿recuerdan? Pero también se ponen a pensar cuánto mide un túbulo de dentina, cuánto mide un túbulo de dentina y cuánto mide una bacteria. Un túbulo de dentina oscila entre los 0,5, 0,6, 0,7 más o menos, ¿verdad? Y las bacterias tienen lo mismo. ¿Cuánto mide un parásito? Porque no se olviden que en la cavidad oral no solamente hay bacterias, sino hay hongos y hay parásitos. Los parásitos son re grandes, no pueden entrar por un túbulo de dentina. Es por eso de que las infecciones de origen dental son enteramente, en su gran mayoría, producto de bacterias, no así de hongos o de parásitos, ¿ok? Son datos bastante interesantes. En 1 ml de saliva hay alrededor de 100.000 bacterias. Imagínense la cantidad de bacterias que hay en la cavidad oral y más de 600 especies de bacterias. Es impresionante la cantidad de bacterias que hay en nuestra cavidad oral, sin tomar en cuenta los parásitos, los hongos y ciertos tipos de virus que también existen en la flora microbiana de la cavidad oral. ¿De acuerdo? Entonces, para que las bacterias puedan reproducirse, son tres los elementos fundamentales para que puedan reproducirse. Tiene que ver pH, temperatura y nutrientes. Las bacterias se reproducen cuando hay un pH ácido. Y es bien interesante las bacterias que producen la caries dental, tienen esas dos propiedades, ¿no? Que son acidógenos y acidúricos. ¿Qué quiere decir esto? Que fabrican ácido y que pueden vivir en un pH ácido. Cuando las bacterias están en un pH ácido, por eso ahí dice factores de crecimiento bacteriano, pH. ¿Cómo yo puedo cambiar el pH de la boca? Con la higiene dental, usando enjuagues bucales que sean ácidos con bicarbonato, por ejemplo, que eso ayuda a eliminar las bacterias y cambiar el pH, pero no las mata. ¿Qué hace? Evita el crecimiento bacteriano. Ojo, la temperatura de igual manera. Una bacteria vive a los 37 grados centígrados. Si la temperatura se eleva, listo, las bacterias no se van a reproducir. Y obviamente los nutrientes, dato muy interesante de los nutrientes, donde no sé si vieron alguna vez el programa de los Simpson, donde la Lisa Simpson le sacaron una pieza dentaria y esa pieza dentaria colocó en un recipiente. No sé si vieron el capítulo de Los Simpson, donde microscópicamente observan, ¿no? Ahí estaba el rey molar y todo su séquito, bien interesante. Y realmente es así. Hay una colonia en la cavidad oral. El pH, como les voy a repetir, es muy importante en cavidad oral que tenemos que tomar muy en cuenta para prevenir. Un paciente que está con un proceso infeccioso, colegas, un paciente que está con un proceso infeccioso, el pH se acidifica. Un paciente que tiene cáncer se acidifica. Entonces, nosotros tenemos que ayudar al organismo a neutralizar. Por eso el consumo ustedes han debido ver en muchos programas, ahora que con el asunto del coronavirus, todo el mundo recién se está actualizando cosas de qué había sido el tampón Baber, qué había sido el pH, que nadie sabía, ahora recién le están dando bola a toda esa parte biológica, que eso se sabía ya hace muchos años atrás, nomás que ahora están tomando más conciencia en todo aquello. Alcalinizar, ¿cómo voy a alcalinizar mi cuerpo? Consumiendo bastantes frutas, bastantes verduras, agua mineral y todo aquello que va a ayudar bastante. Los electrolitos que son sumamente importantes. Miren qué bonito este video. Ahí vemos una colonia de bacterias, ¿no? Que unas están dando vueltas ahí, otras están charlando.
Porque no se olviden, colegas, que las bacterias son seres vivos igual que nosotros. Si digo que las bacterias son seres vivos igual que nosotros, también tienen pues su ciclo vital. ¿Cuál es el ciclo vital de un ser vivo? Naces, creces, te reproduces y mueres. ¿No ve? Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Nacemos, crecemos, estudiamos, ¿no? Y recién nos reproducimos, ¿no? Bueno, pero se dan cuenta para que las bacterias puedan reproducirse, para que las bacterias puedan reproducirse, ¿qué tiene que haber? pH, temperatura y nutrientes. Si falta uno de estos elementos, las bacterias no se reproducen. ¿Ok? Eso que quede bien claro. Y aquí está un dato sumamente interesante. ¿Cuántas células tiene el cuerpo humano? 10 a la 13. Son 13 ceritos que están al lado de eso. Es una cantidad impresionante de células que tiene nuestro organismo. ¿Cuántas bacterias ahora tiene nuestro organismo? ¿Tendrá más o menos? 10 a la 14. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada célula humana existe alrededor de 10 bacterias. ¿Cómo están distribuidas? Mire qué bonito. El peso de las bacterias en el organismo es alrededor de 1250 gramos, que equivale a 1 gramo y un cuartito más, ¿sí o no? ¿Dónde está el grueso de las bacterias? En el intestino, en el tracto gastrointestinal que les he hablado. Por eso, de que están ahí en las placas de Peyer, los famosos linfocitos CD4. En la piel, 200 miligramos, perdón, 200 gramos. En la boca, 20 gramos, imagínense, 20 gramos de bacterias en la cavidad oral. Y en las mujercitas, 20 gramos también, ¿no? Entonces, estamos nosotros rodeados de bacterias, tanto por fuera como por dentro. Si yo no tengo un buen sistema de defensa, yo me voy a enfermar. Es así de simple, no hay tanta ciencia. Entonces, es importante que tomen en cuenta estos detalles. ¿Cuántos de nosotros en la cátedra de periodoncia nos han indicado que agarremos las tinturas para que se puedan ver la famosa placa bacteriana? Porque a un paciente tú le dices, tiene caries dentales, etc. ¿Usted se lava los dientes? Sí, doctor, yo me lavo los dientes 10 veces al día me lavo, doctor. Pero mire, mis dientes, no sirve de nada que yo me lave los dientes. Una vez me vino a hablar un paciente así. ¿Está seguro que se lava sus dientes 10 veces al día? Sí, doctor. Ya, mañana me trae su cepillo de dientes, le digo. Claro, me trae su cepillo de dientes y su cepillo de dientes con todas las cerdas planas. Obvio, no ha removido la placa bacteriana que está en la cavidad oral, por más de que se eleve 20,000 veces, no va a ocurrir aquello, ¿no? Entonces nosotros a todos nuestros pacientes, no nos creen a veces el paciente que hay bacterias, piensa que es un mito, que son cuentos de la cripta, nada que ver, no es así. Es por eso que es bueno que muerdan este tipo de pastillas para los famosos reveladores de placa bacteriana, donde se observa todo aquello. Y recién el paciente se da cuenta, ¡wow! A ver, no, doctor, qué grave, no, hágame nomás, ¿no? Entonces, por los ojos entra todo, ¿sí o no? Claro, tienes que mostrarles lo que está pasando en su cavidad oral. Y nosotros cuando hacemos, si estamos hablamos hace un momento de la cantidad de bacterias que hay en la cavidad oral, al hacer una extracción dental, al hacer un simple destartaje, estamos provocando bacteremias, ¿sí o no? Claro. Esas bacterias, ¿dónde pueden migrar? Ahí observen. Al corazón, a las articulaciones, a prótesis que estaban por ahí, a los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Tengan mucho cuidado, colegas, al hacer procedimientos quirúrgicos, ¿sí? El famoso biofilm, ¿no? Donde hay una invasión, crecimiento y luego ya se van a buscar la vida los compadres, ¿no? Como le digo, son seres vivos. Y esta, la última, me encanta
La última diapositiva. ¿Qué es lo que están haciendo ahí las bacterias? Están hablando entre ellas. ¿Pero qué se cuentan? ¿Qué se cuentan las bacterias entre ellas? Oye, Carlos, ¿le has visto aquella bacteria? Qué buena que está, ¿no, hermano? ¿Será que eso se habla? Seguro que sí se habla también eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hablan y les interesa a ellos? La famosa resistencia bacteriana. Es por eso que un antibiótico, por ejemplo, mínimamente se da una semana, 7 días, mínimo, no máximo. Si tú das un antibiótico 3 días, 2 días, etcétera, ya fue, su paciente ya es resistente, sus bacterias de ese paciente son resistentes y se pasan el dato ahí, como ven en la diapositiva, cada una de ellas, ¿sí? Es importantísimo todo aquello, ¿sí? Entonces, en ese interín, tenemos que tomar en cuenta eso. Ahí está el crecimiento bacteriano que tenemos todos nosotros por su fase de crecimiento y todo aquello, ¿sí? Ahí está la cantidad de bacterias que existen en el organismo, ¿sí? El sistema de defensa, que gracias al sistema de defensa nuestro organismo puede pues frenar a estas bacterias. Ella es Amira, mi hijita, la menor, una traviesa, es una feria acá en La Paz de los armamentos de hace mucho tiempo atrás. Bueno, ¿cuáles son los elementos biológicos de defensa que tiene nuestro cuerpo? Primero, el tampón buffer. El tampón buffer, colegas, es uno de los elementos fundamentales que tiene nuestro organismo para mantener el pH. Cuando uno come carbohidratos eh, refinados, por decirles, dulces, pastillas, chocolates, ¿el pH baja o sube? Baja. Pero otra vez vuelve a subir. ¿Quién se encarga de subir otra vez a la neutralidad? El famoso tampón buffer. Cuando una persona se enferma y no tiene la materia prima para mantener un tampón buffer adecuado, ese paciente se va a enfermar. ¿Cuál será la materia prima para el tampón buffer? ¿Cuál será la materia prima para el tampón buffer? Tengo que consumir gran cantidad de minerales, especialmente el bicarbonato. Bicarbonato, ¿sí? ¿Lo han escuchado? El bicarbonato de sodio, que es la materia prima fundamental del tampón buffer, ¿sí? Luego, la queratina, que es el blindaje que tiene nuestra piel, nuestra boca. ¿Se acuerdan del epitelio? ¿De qué tipo de epitelio está recubierto la cavidad oral? Epitelio plano estratificado, queratinizado. Claro. La queratina es un blindaje que tiene nuestro cuerpo por fuera y por dentro. Gracias a la queratina, las bacterias no ingresan a la parte interna. Gracias, si la boca está recontra contaminada, gracias a la queratina que hay en la cavidad oral, uno no se enferma, pues. No hay infecciones, ¿de acuerdo? Las inmunoglobulinas. Para tener en la segunda fase que vamos a, porque esta es una de las charlas, en otra charla vamos a hablar un poco más de lo que son los nutricéuticos, que es importante, cómo voy a fortalecer mi sistema inmunológico, que es vital para que yo no me enferme, ¿sí? Los neutrófilos, los macrófagos, las famosas células natural killer. He encontrado un video espectacular de las células natural killer que me costó encontrarla, pero quiero compartir con ustedes. Miren esta mano de esta anciana, por las características que tiene. Miren, me imagino que esta señora debe trabajar en el campo. Miren la piel de su palma de su mano, del dorso, etcétera. Tiene gran cantidad de formación de queratina. Y las personas, las campesinitas, por ejemplo, que igual andan con sus chanclas, están sus pies igual. Se forma un grueso de queratina, pueden caminar por piedras en fuego y no les pasa nada. Justamente, ¿por qué? Porque el blindaje de la queratina es bastante importante, ¿ok? Este es un video interesante, miren. Es un vaso sanguíneo. Ahí están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ahí está una bacteria.
Nuestro epitelio tiene receptores. Ahí está, ¡puc! Se activa nuestro sistema de defensa por la presencia de las bacterias y se pegan, ahí están las famosas inmunoglobulinas. Y estas inhiben el proceso de adhesión. Viene el macrófago, los reconoce gracias a las inmunoglobulinas y son fagocitadas. No sé si se escucha mi voz conjunto con el video, doctor Will. Doctor Sí, Will. Doc, se escucha Ahí, perfectamente. Sí. excelente. Es otro video bastante interesante. Miren qué bonito. Ahí están los glóbulos rojos. Ese que está yendo por ahí es un neutrófilo y le está persiguiendo a un diplococo. Se da la vuelta, el otro también se da la vuelta, se escapa, lo persigue y llega un momento en que ya no puede escaparse el diplococo y listo, ya fue. Qué interesante. Pero ¿acaso el neutrófilo o el macrófago tienen ojos? No, no tienen ojos, pero ¿cómo los persigue? ¿Vieron cómo va persiguiendo ella la bacteria? Porque las bacterias, perdón, los neutrófilos tienen los famosos mediadores químicos, que es un complejo bioquímico impresionante que cada uno de los elementos celulares tiene. En el anterior video vieron cómo las inmunoglobulinas se pegan a la superficie de la bacteria. Lo mismo hacen las inmunoglobulinas con los virus. Se pegan en toda la superficie de los virus, haciendo que el virus no se pegue a la mucosa o a la célula que está destinada. Por lo tanto, a mayor cantidad de inmunoglobulinas que yo tengo, los virus o las bacterias o cualquier elemento que ingresa en nuestro organismo, le va a ser muy difícil de que pueda adherirse. Y por lo tanto, yo no me voy a enfermar. Entonces, en la próxima charla que vamos a hablar desde el punto de vista científico, ¿ya? Lo que corresponde a la nutrición, a los nutricéuticos, que yo he puesto mucho énfasis en muchas de mis conferencias a nivel nacional e internacional, que ahora todos recién le están dando un interés sobre aquello. Miren este otro video, espectacular. Ahí están las células Natural Killer en plena acción. Miren cuánto mide. Son 60 micras, gigante. ¿Se acuerdan cuánto mide una bacteria? Entre 0,5 a 0,7 micras. Ese es un parásito. Miren el parásito, cómo se está escapando. Es de color verde y las que son de color oscuro son las células Natural Killer. Las células Natural Killer son grandes. No es como un neutrófilo, no es como un macrófago. Qué bello video que lo encontré. Y miren, las dos le están dando duro. Miren cómo empieza a cambiar de color. Trata de escaparse, pero no puede el parásito. Impresionante cómo en nuestro organismo, miren, ya está cambiando de color. El parásito ya está. Los negritos de los videos con el ataúd ya se la están llevando ahí al parásito, ¿no? Qué interesante. Es cómo dentro de nuestro organismo se presentan gran cantidad de vida en nuestro cuerpo. Y ellas solitas buscan, ellas solitas hacen sus actividades. Imagínense si nosotros tuviéramos que ordenar a las células que hagan esto, con tantos problemas que tenemos, que hacer una cosa, otra cosa, si yo me hago una herida en mi dedo por decirle, yo no voy a decir, macrófagos, vaya a mi dedo, rápido. No, ellas solitas van, ellas solitas se acondicionan y todo aquello, ¿verdad? Son datos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros en el Hospital de Clínicas, yo me formé, salí de la residencia el 2003, que ya pasaron más buenos años, pero fui una de las primeras promociones que lanzó la residencia de maxilofacial en La Paz, a nivel Bolivia. Nos dedicamos más a hacer el tratamiento de los medicamentos, de los pacientes con infecciones
con las bibliografías de los países vecinos, ¿no? Argentina, Chile, México, eh, Estados Unidos, etcétera. Pero yo me ponía a pensar, decía, ¿será posible que a 3.600 metros sobre el nivel del mar, las bacterias tendrán el mismo comportamiento que las bacterias están sobre el nivel del mar? Entonces empecé a, a ver, y porque antes no tomábamos muy en cuenta esos pequeños grandes detalles. Empezamos a tomar cultivos y antibiogramas para ver qué ondas. Y encontramos en un gran porcentaje el famoso Staphylococcus aureus, que es parte de la flora microbiana normal, obviamente, tanto por dentro como fuera. Hemos encontrado el famoso Streptococcus pyogenes en su gran proporción, pero también hemos encontrado un dato bien interesante en todos los cultivos y antibiogramas que hemos realizado. Pacientes resistentes a la citromicina. Colegas, si ustedes recetan acitromicina, receten bien. Cuando ustedes van al médico, les piden examen de laboratorio. En el hemograma te dice cuánto es el rango de sus glóbulos blancos, que es lo que me interesa. Su sistema inmunológico está por la cantidad de glóbulos blancos que tiene, ¿verdad? ¿Cuánto es el valor normal de glóbulos blancos? Si el rango normal está por debajo, está con una leucopenia. De 5.000 a 10.000 es el rango normal de glóbulos blancos. Si estamos por 3.000 o 2.000 de blancos, ese paciente está con una leucopenia. ¿Sí o no? Claro. Si mi paciente está con 15.000, 20.000 de blancos, está con una leucocitosis. Entonces, un paciente que tiene leucopenia, o sea, poca cantidad de células de defensa, ¿qué tipo de antibiótico le voy a dar? ¿Bactericida o bacteriostático? Sí o sí tiene que ser un antibiótico bactericida. ¿Por qué? Porque sus defensas están bajísimas. ¿Sí? Ahí está la lógica por qué los médicos te piden, ese es el chanchullo, pues. Si tu paciente tiene 20.000 de blancos, su sistema de defensa se está defendiendo muy bien. Entonces puedes combinar antibióticos bactericidas o bacteriostáticos. Ahí está la ciencia. La citromicina, ¿qué tipo de antibiótico es? ¿Bactericida o bacteriostático? Bacteriostático. Ajá. Por eso, un paciente que está con leucopenia, darle acitromicina es como darle agua de mote, como decimos acá. O sea, no sirve para nada. En vano nomás le está haciendo gastar al paciente. ¿Sí? Acá, no sé cuánto tiempo ya me queda, es este eslogan que yo quiero manejar con ustedes, que cirugía no es carnicería, cirugía es técnica quirúrgica. No sé si vieron esa película. ¿Lo vio usted, doctor Will? Sí, sí, ¿quién no la vio? Las pandillas de Nueva York con DiCaprio, sí, sí. Muy buena película. Buena alegoría Eso. de esa. Sí, sí. Bueno, listo, doctorcito. Creo que acá vamos a parar la primera fase. Creo que los he aburrido un poco. No sé si es Al que hay alguna contrario, pregunta, duda hasta el momento, porque ya en la segunda fase vamos a hablar lo que es un poco más de la fisiopatología, los nutricéuticos y Carlos, y perdón, y casos clínicos bastante interesantes, cómo los hemos podido solucionar. Dígame, perfecto. doctorcito, ¿qué novedades? Increíble, ¿Cómo están los colegas? increíble su presentación, la verdad, Doc. Siempre es bueno recordar este tipo de detalles, los videos espectaculares, la verdad esos videos son únicos, los que tiene, increíbles. Mientras los colegas van a ir haciendo también las preguntas, vamos a mostrar un caso clínico cortito, bien, para poder ya después entrar en la etapa de preguntas. La verdad, mientras los colegas van inscribiendo al chat, las preguntas que tienen también para el doctor, vamos a ir a la parte también, mostrar un poco más acerca de
un par de casos clínicos. Bien. A todos les agradecemos por la gran cantidad de acogida que tenemos. El doctor Luis realmente se brindó de gran calidad de su persona para que también nos esté acompañando este tiempo. Bien, pero hoy quiero mostrarles algo muy sencillo. Yo soy Wilson Martínez, ustedes me conocen, actualmente soy de Bolivia, pero radico en Buenos Aires, en Argentina. Voy a hablarles algo muy cortito, casi haciendo como un inicio de lo que vamos a tener con la charla próximamente con el doctor. Bien, vamos a hablar sobre la actinomicosis cervical. Vamos a tocar un poco sobre la parte clínica, bien. Algo vamos a hablar sobre el diagnóstico, vamos a hablar sobre cuáles son las características, bien. Hoy solamente vamos a hablar de la parte clínica, netamente de la actinomicosis, bien, y sus relaciones que pueda tener con el diagnóstico. Este es mi querido hospital, el Hospital Odontológico Norberto Di Próspero, que se encuentra en Caseros, en la provincia de Buenos Aires. Bien, es un hospital donde contamos con todas las especialidades de la parte de odontología. Tenemos absolutamente todo, bien, donde tenemos todo lo que son las charlas. Este es nuestro pequeño quirófano, donde también realizamos nuestra actividad quirúrgica, bien. Harrison, en la novena edición, hace un parámetro muy importante que determina esto, bien, que habla sobre ninguna enfermedad ha pasado desapercibida tantas veces al ojo clínico. Bien, Harrison nos muestra esta característica, bien, tomando en cuenta acerca de lo que son las enfermedades, las patologías y todo en cuanto a la presencia de lo que son la actinomicosis. Bien, vamos a ver un poquito acerca de lo que es la actinomicosis, bien, su relación clínica, bien, las características que puede llegar a tener, bien. También vamos a ver un poquito acerca de lo que es básicamente la patología, bien, y todo lo que tiene que ver a lo que es la actinomicosis. La actinomicosis se caracteriza porque es una enfermedad, bien, que principalmente va a tener un actuar en todo lo que es la boca, bien, y también se va a caracterizar porque va a tener una presencia netamente bien localizada, bien centralizada, y también va a tomar en cuenta algunas alteraciones próximas, bien. Básicamente la actinomicosis es una enfermedad de tipo bacteriana. Hoy con el doctor vimos gran cantidad de estos. Su agente causal es el Actinomyces israelí. Bien. Habitualmente se va a encontrar en cavidad oral, nariz y garganta, lo que estamos hablando del tracto respiratorio. Bien. Principalmente va a tener una localización de este agente etiológico en las criptas ambitalinas, en procesos cariosos, abscesos periodontales y también algunas pericoronaritis, trayéndole un poco más para nosotros. Bien, clínicamente se van a presentar como una manifestación que aparecen comúnmente a nivel, como habíamos dicho, en la región de cara, de cuello, y es una infección que no es contagiosa. Bien, frecuentemente su rango de acción son en personas del sexo masculino en 3 a 1, bien, se van a encontrar entre la segunda y la tercera y cuarta década de vida, principalmente. Bien, algunos autores hablan acerca de que la denominan como la gran simuladora porque sus síntomas son vagos, inespecíficos hasta cuando se explota la olla. Va a presentar las siguientes formas clínicas. Clínicamente se va a observar con las más común es la actinomyces cervicofacial, que frecuentemente se va a encontrar en un 70%. Puede ser de tipo visceral, cutánea y también generalizada. Hoy vamos a hablar un poquito del rango de lo que es la parte de la actinomyces cervical, ¿bien? La actinomicosis cervical se va a caracterizar por ser una tumoración, ¿bien? Que va a llegar a tener una extravasación a nivel de la parte facial, ¿bien? Con característica por una causa dentaria, obviamente con una infección sobreagregada. La puerta de entrada, como ya habíamos hablado con el doctor y estupendamente lo pudo hablar, van a ser infecciones de tipo dentarias, traumatismos dentarios a nivel de los bordes filosos de la parte dentaria
infecciones óseas en algún tipo de fracturas y alteraciones que puedan llegar a tener. Bien, también clínicamente podemos observar en algún caso presencia de trismus, algunas adenopatías por infecciones sobreagregadas. También podemos encontrar prurito, dolor tardío e incluso fiebre. Bien, las variantes clínicas de su desarrollo pueden ser, en una etapa inicial, se va a presentar como una tumuración de tipo indolora, rojiza, adquiriendo paulatinamente una tonalidad violácea. Al principio es poco notorio a nivel de piel, lo cual puede llegar a pasar desapercibido como un acné que se está localizando, que muchas veces no se da mucho de cuenta, ¿bien? En una segunda etapa esto se va exteriorizando mucho más, se va empezando a formar un contenido reblandecido, una forma de una masa única y una forma amanelonada de un crecimiento lento y amplio, ¿bien? Posteriormente a este crecimiento ya se va a observar una descamación de piel, ¿bien? Y en algunos casos esta descamación de piel va a llegar a producir la siguiente etapa, ¿bien? La etapa de polifístulas. Si no se trata en una etapa primaria, ¿bien? Va a continuar creciendo y va a presentar polifístulas, ¿bien? Y va a descargar una secreción serosanguinolenta y la característica principal de esta que van a empezar a formarse como unos gránulos de tipo amarillentos. Bien, si no se trata, esta alteración van a llegar a producir diferentes tipos de cicatrices. Estas van a ser cicatrices de tipo umbilicadas, con una estética facial no agradable. Bien, estas directamente umbilicada y crónica. Lastimosamente, la mayoría de estos pacientes se automedica, ya pasó por varias etapas de tratamiento sin ningún resultado. En una primera etapa puede haber tomado algún antibiótico por vía oral, la infección se va, pero continúa estando el agente causal. Si no se trata de una forma adecuada, esto puede llegar a continuar. Otro tipo de formas atípicas podemos encontrar en la región geniana, mucho más cerca del ángulo mandibular. En todo lo que es en esta región la podemos llegar a encontrar. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que podemos llegar a tener de esta lesión? Muchos autores toman en cuenta estos puntos de partida, que son los abscesos periapicales no fistularizados, fístulas cutáneas por infección estraficolocócica, bien, micosis profunda, foliculitis, alguna picadura de insectos, bien, angiomas, osteomielitis en algún caso. Hemos encontrado una bibliografía que habla sobre el mixoma, pero no creo que tenga mucha relación. Un flemón común hasta un granuloma de tipo piógeno. Bien, ¿qué exámenes complementarios deberíamos pedir si que tenemos este tipo de pacientes? Principalmente creo que tenemos el mismo pensamiento que el doctor. Bien, es necesario pedir una prueba de laboratorio para ver principalmente no solamente qué antibiótico vayamos a restar, sino también los pasos a seguir. Bien. Segundo, es necesario tener estudios radiográficos previos mediante radiografías periapicales, tomografías, para que podamos tener un buen resultado. Principalmente para saber si es correctamente a la lesión a que nosotros nos estamos acercando. Es importante conocer que el diagnóstico de certeza lo vamos a corroborar con la búsqueda del agente por examen directo y cultivos de histopatología. Histopatológicamente la actinomicosis se va a observar así. Bien, esto está con una tinción, bien, se va a observar como unos gránulos de azufre. Bien, son bastante típicas en este tipo de lesión. No es un flemón habitual, sino que tiene una característica netamente de tipo dentaria. El tratamiento clínico quirúrgico de lo que son las infecciones, posteriormente, más adelante lo vamos a hablar con el doctor Luis Neme, que tiene también una clase magistral donde él también nos va a estar contando un poco acerca de los tratamientos. Justamente en esa clase lo vamos a conversar, ¿bien? Siempre es importante, chicos, que planifiquen cada caso, cada situación quirúrgica. Comparto plenamente lo que el doctor dice. Cada paciente es algo muy importante que nosotros debemos de tratarlo. No debemos dejar de lado ninguna situación clínica. Y queremos invitarles también cordialmente a todos a este viernes 26, donde vamos a tener al doctor Rodrigo Claure, también de Bolivia,
donde nos va a estar hablando de algunos lineamientos en cuanto a la odontología en tiempo de COVID. Bien, vamos a pasar ahora en este tiempo a poder tener un tiempo de preguntas, un tiempo que tenemos para poder investigar. Dimos un pequeño pantallazo, mi querido Doc, de lo que se viene después, más adelante, de la parte farmacológica. Vemos de que hay mucha gente que ya se está conectando. Bien, vamos a ir leyendo también los saludos. Edmundo Cruz nos saluda también. César Delfini, Doc, nos está saludando desde acá la Argentina, le manda saludos. El doctor Richard Guarita nos saluda también. Bien, nos manda un saludo el doctor desde La Paz, desde Potosí, nos saludan. Bien, también tenemos desde Aruba, Doralis, un cordial saludo, feliz fin de semana, gracias por compartir también los conocimientos. El doctor Daniel Fernando Valdivia nos manda saludos. Daniel, un gusto de saludarnos, también es un doctor que siempre nos acompaña. Bien, doctores, si tienen algunas preguntas, algunas dudas, con mucho gusto el doctor también nos va a estar pudiendo responder. Bien, tenemos también de Caro Uria, bien, que nos manda saludos. Colombia, qué lindo. Le manda saludos, Doc, desde Tarija, Bolivia. Zulma Guevara nos manda saludos desde Tarija. Le manda saludos desde Tarija, Doc. La churra Tarija, qué lindo. Desde la tierra churra Tarija. Bien. No. Janet Salas le manda un cordial saludo, maestro. También la doctora Siboné nos manda saludos, Doc. También le dice maestro, una de las alumnas, mi querido Doc. Hola, Sibón, gracias. Para el doctor Petit, un amigo bastante interesante que he conocido en el trayecto de mi vida profesional, que tuve la oportunidad, gracias a él, a conocerlo, a uno de los grandes allá en Chile, que vino a dar una conferencia, el que ha inventado el famoso PDF, una clase magistral, lo vimos a él, y un fraterno abrazo al doctor, ya que había sido su amigo íntimo del doctor. Todos nos pudimos sacar unas fotos, pudimos conversar algo, y realmente estar con profesionales de alto calibre realmente es muy importante. La ciencia siempre avanza. Chucrut, por ejemplo, mostraba sus primeros experimentos que él empezaba a hacer. Y lo interesante, ¿no? Que poco a poco él ha ido durante el marcado tiempo, y ese es el espíritu de todo científico. No se rinde a la primera, no se rinde a la segunda, no se rinde a la tercera. Entonces, y él, gracias a todo eso, toda esa investigación, esas noches de insomnio, esas noches de no divertirse como nosotros normalmente lo hacemos, él lo dedicó a otras cosas, ¿no? Pero después, ya una vez que descubrió la pólvora, se dedicó a viajar a todo el mundo, un hombre bastante reconocido, y él no es odontólogo, yo pensé que era odontólogo, él había sido médico, ¿no? Ahí recién me enteré un poco más de él. Y con todo lo exacto, y anestesiólogo más para variar. Entonces son datos bien interesantes que lo tomó y funcionaron, ¿no? O sea, y lo muestra con sus características. Luego conocí, hace mucho tiempo atrás, a Bolivia llegó el famoso doctor Branemar, que también tuve la oportunidad de conocer, igual un hombre muy sencillo, mostrando sus casuísticas, cómo él empezó, ¿no? Increíble, o sea, realmente conocer a hombres de gran calibre académico fortalece y te impulsa a ti a poder seguir estudiando, y a veces muchos de nosotros dicen, no, pero ya está todo investigado, dicen, no, mentira. En nuestra área de odontología hay muchas todavía espacios para poder realizar. Qué bueno, doctor Will, que usted tenga también amigos de otros países, y el conocimiento se tiene que compartir. Uno no puede morirse con un conocimiento. El conocimiento es sumamente importante, ya que imagínense que todos los adultos nos muriéramos, todos, solamente quedan niños.
la humanidad empezaría de cero, ¿no? Entonces, son datos importantes que nosotros tenemos que compartir, a los que manejamos la parte de la docencia, etcétera, poder llevar a cabo, enseñar sin ninguna tapujo o secretitos, no, que no me vea que yo estoy haciendo esto. No, entonces hay que enseñar, porque nadie tiene la vida comprada. Ahora con esta situación del COVID, no sabes si mañana vas a volver a tu casa, a este paso. Son situaciones que, ¿no? Mi madre, por ejemplo, mi mamá María Luisa, siempre ora por mí, reza por todos los que estamos en la familia y ella incorpora, ¿no?, a todos nosotros a poder rezar, orar. Mis compañeros de colegio también, los de la Salle de la Promo 89, con eso rezamos, oramos. La oración en este momento es muy vital, le digo, doctor, y a todos los colegas que están en este momento en la web, alimentarnos bien, es importante. Salgamos, no hagamos el mal a nadie, seamos cuanto más grandes, seamos más sencillos tenemos que ser, no tiene que haber ese miramiento y todo aquello. No es momento de ganarse broncas, de ganarse empatía, todas las situaciones, más por todo eso, ¿no? Como decía Bob Marley, ¿no? Vive y sé feliz. ¿Se acuerda ese tema, el famoso tema de Bob Marley, doctor? Un clásico de Bob Marley, ¿se acuerda? Sí, Don't sí, worry, sí. don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Esa Silvia que está mandándole muchos saludos también, bien, varios colegas, bien, les agradecemos a todos por participar también. Al contrario, mis queridos doctores, hay una pregunta, doc, que está muy buena, que también la tomemos. Caro Utria nos manda una pregunta. Posterior a un manejo de exodoncia quirúrgica, ¿es siempre necesario prescribir antibióticos? Depende. Si tú ves que tu paciente en el examen físico tú has determinado, por decirle que tiene la palma de la blanco está blanca, clínicamente viste que las conjuntivas están blancas, están pálidas, ese paciente tiene pues anemia. Todo paciente anémico es inmunosuprimido, porque están alterados los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, todo en la anemia, ¿ok? Entonces, si tú vas a extraer un dientecito nomás, uno solo, en un paciente anémico estoy hablando, le puedes dar dosis profilácticas. 3 gramos de amoxicilina 1 hora antes del procedimiento y luego 1 gramo a las 8 horas después y pare de contar. Vuelvo a repetir. Si un paciente tiene anemia, ¿ya? Si vas a sacar un diente, 3 gramos 1 hora antes de la extracción dental, luego 1 gramo a las 8 horas después y listo. Pero si voy a extraer un tercer molar, que es un poco más complicado, si voy a hacer 2, 3 piezas dentales, día antes tengo que empezar el tratamiento de amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas. Ahí sí es por 7 días, cuando voy a hacer varias piezas dentales. Como hemos hablado en la conferencia, cuando si en un ml de saliva hay alrededor de 100.000 bacterias, si yo voy a extraer una pieza dentaria, ¿entra o no entra saliva? Entra. Y si tú no tienes un buen sistema de defensa, listo. Pero si, digamos, tú le vas a extraer una pieza dentaria por fines ortodónticos, donde el paciente no tiene ninguna enfermedad de base, no tiene anemia, no tiene nada de nada, no es necesario dar antibióticos. Pero si el paciente tiene alguna enfermedad de base, es importantísimo sí dar antibióticos, porque podemos provocar infecciones. O sea, depende de la clínica. No sé si está eh, respondida la pregunta. Correcto, mi querido Doc, compartimos el criterio. Siempre a nivel mundial creo que se maneja un criterio sobre profilaxis antibiótica. También se tiene un parámetro el cual qué pacientes se deben premedicar antes de cualquier tipo de intervención. Si es un paciente que tiene algún tipo de alteración de tipo cardíaca, alguna válvula, algún stent, siempre es bueno tomar, como usted en su clase dijo, también comparto de que la historia clínica es importante antes de poder empezar a realizar y planificar algún tipo de tratamiento quirúrgico. Bien.
Hay otra pregunta que estaba muy bueno de que acerca de lo que de los pacientes en este tiempo. Caro también Utria nos pregunta, referente a este tipo de pacientes, estoy totalmente de acuerdo con la práctica clínica por un tiempo estimado de 15 a 20 minutos. Entidades de salud del Estado llegan seriamente estresados. El estrés creo que se está convirtiendo en una de las enfermedades de este tiempo y creo que hay que tomarle mucha atención, mucho cuidado, ¿bien? Para que no tengamos ningún tipo de problema. Doc, excelente la charla y también personalmente quiero agradecerle y también gracias por su predisposición, colegas que nos están acompañando de diferentes países, tanto de Bolivia, de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de Chile, de Paraguay, México, de los Estados Unidos, de España. El doctor Luis Neme próximamente en una fecha a confirmar, vamos a estar hablando acerca de la parte de los nutricéuticos, mi querido doc. Vamos a estar hablando acerca de la parte orgánica, cómo darle un poquito más de energía a nuestras defensas y también vamos a estar conversando con él en una posterior charla. Personalmente, mi querido doc, quiero agradecerle por su predisposición, por su tiempo, por lo gran profesional que es, lo felicito y también por compartir también un poco la gran experiencia que usted tiene acá en las redes. Bien, muchas gracias, querido Doc. Es un placer personal para mí conocerlo por las redes sociales, a otra persona que también le apasiona la parte quirúrgica y personalmente muy gratificante la charla que usted tuvo, Doc. Las gracias a ti, mi querido doctor. Saludos a la distancia. Va a haber algún día que nos vamos a reunir y nos vamos a ver face to face. Saludos a su familia, mi querido doctor, a todas las colegas y colegas que de Bolivia y del resto de Latinoamérica. Gracias por escucharme. Les voy a dar, estoy en el Face, cualquier duda pueden escribirme ahí. Estoy con el nombre de Johnny Luis Neme Musquivar. Con ese nombre me pueden buscar en el Face. Cualquier duda que ustedes tengan, con toda la confianza, pueden realizarlo y poder trabajar mancomunadamente. Las videoconferencias en la atención dental se han convertido, incluso la parte médica, se ha convertido ahora en una herramienta sumamente importante para poder llevar a cabo diagnósticos a distancia y obviamente que va a ir acotado a lo que es los exámenes complementarios y todo aquello. Pero hay un dato bien interesante, ¿no? No sé si ha notado, doctor, por ejemplo, cuando un paciente va a la consulta dental o a la consulta médica, ¿qué es lo que pasa? El paciente quiere que lo toquen, quiere que lo ausculten, le revise, ¿no? Pero con las situaciones que está pasando, ya todos súper protegidos, ya no hay ese contacto que antes había con nuestros pacientes. Con esto realmente nos está cambiando en el manejo de nuestros pacientes. Y obviamente tenemos que actuar con calidad y con calidez, como había comentado hace rato, que es muy importante. Tratemos a nuestros pacientes de una manera muy cariñosa para que el paciente también esté confortable con el tratamiento que le vamos a hacer. No sé si me permite dar un pequeño saludo más. Adelante, Si mi querido Doc. Sí, adelante. A mi hermosa familia, mi esposa Lady, a Camila, a Mira, a mis dos hermosas hermanas, Grisel, Naid y a mi mamita, que está en Cochabamba, María Luisa, que está en Cochabamba, que está lejos de mí. La quiero mucho, se cuida. Eso es para mí, ahorita un poco cortado, estoy ahorita al borde de llorar amargamente porque no la veo a mi madre, a mis familiares, pero lo importante es que están bien y cuiden a todos sus familiares, ustedes de igual manera, a mis residentes, a mis briosos residentes del Hospital de Clínicas y a todos mis alumnos que tal vez me estén escuchando, me estén viendo, que no falten a las clases, tomen conciencia, todo lo que se les está dando, todo lo que se dan las clases teóricas por virtuales, tómenlo a conciencia, no lo tomen a la ligera, por favor. Gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias nuevamente.
Gracias por la simpatía, por la calidez y por lo que tiene la parte magistral de poder enseñar todo lo que es la parte de docencia. Chicos, el doctor Luis Neme también tiene su Facebook, su página, él también ya lo dijo. Vamos a tener el gusto y queremos agradecerles a todos los que se sumaron. Muchas gracias también por compartir este tiempo. Sí, voy a tener el gusto de Dios mediante un día viajar a La Paz, Bolivia, también a saludarlo y conocer un poco de su servicio del doctor. Lógicamente, ojalá que esto pase. Principalmente, cuidémonos todos. Lindo mensaje el de hoy para cerrar hoy. Operemos a nuestros pacientes pensando que es alguien que nosotros queremos mucho y de esa manera vamos a hacer las cosas mejor. Hay que perfeccionarnos todo el tiempo y queremos agradecerles a todos y próximamente a todos, muchas bendiciones y saludos a todos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.